Vamos a continuar un poquito. Ya hemos visto varias maneras de representar las funciones booleanas. ¿Se acuerdan? Con puertas, contactos, tabla de verdad, forma algebraica, forma canónica, bueno, hemos visto todas formas signo, forma imagen. Ahora vamos a ver una representación más que es el lenguaje de descripción de hardware. Estamos en HDL. La clase de hoy se va a basar prácticamente en eso y vamos a tener un laboratorio el lunes sobre esto. ¿Por qué llamamos laboratorio? Porque es un TP que sí se presenta y es individual. Un poquito de ejercicio es sentarse a hacer la programación, van a ver que es bastante amigable, pero esa es la idea, que lo presenten para obligarse a hacer. Hasta este tema va en el parcial. Estamos en representación, termina, este tema sí incluiría. Los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy son todos sobre el lenguaje. Vamos a reconocer los lenguajes de descripción de hardware como una alternativa para representar funciones booleanas, que es lo que hicimos recién. Vamos a identificar el lenguaje que vamos a usar nosotros, un estandarizado triple E. Vamos a describir el formato de un componente. Vamos a ver qué componentes, qué son librerías, qué es la entidad, qué es la arquitectura. Ahora vamos a ver un poquito en detalle el día de hoy. Vamos a reconocer tipos de librerías, los distintos que hay, los que ya vienen estandarizados, los que definimos nosotros. Vamos a identificar lo que es la entidad y la sintaxis de la entidad. Pero a ver, aquí llamamos entidad. Lo mismo para la arquitectura. Vamos a ver las declaraciones concurrentes más comunes que hay en VHDL, y sobre eso se va a tratar el TP del día lunes. Vamos a comprender el flujo de diseño de un proyecto en VHDL. Cuando queremos hacer un proyecto, cómo lo encaramos, qué tenemos en cuenta, el camino que ustedes siguen por lo general, lo vamos a dar una forma, una estructura más que nada. Y bueno, y nos vamos a familiarizar un poco con la herramienta del VHDL en los diseños lógicos. Bueno, esto es un poquito lo que dijimos en la introducción. Para describir circuitos lógicos tenemos descripción verbal, tenemos la tabla de verdad, tenemos diagramas de esquemáticos, expresiones de la álgebra booleana, diagramas temporales y lenguaje de descripción de hardware. Los cuatro primeros los venimos viendo hasta el día de hoy. Lo que vamos a sumar es un poquito más con lenguaje de descripción de hardware. Si hay alguna duda, ustedes ya saben, hablan, preguntan, no hay problema con eso. Hoy no vamos a usar la computadora, el día lunes sí, va a ser necesario. Bien, supongamos que tengamos que representar una condición cualquiera en un circuito lógico. Este va a ser un ejemplo, y con el ejemplo vamos a ver algunas alternativas que hay. ¿Cómo están? Ahí. Dice, representar un circuito digital que sea capaz de controlar un indicador de advertencia del cinturón de seguridad de un automóvil. Ustedes han visto que los autos de ahora, cuando ustedes andan sin el cinturón puesto, chilla un rato, ¿no es cierto? Se cansa de avisarnos, ponelo, o hasta que lo ponemos. O lo ponemos, lo dejamos puesto, ya nos sentamos arriba y nos necesitamos que es la otra alternativa. Entonces, sacando las alternativas que nosotros hacemos, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Si la persona está presente, si hay alguien sentado en el asiento, ¿no es cierto? Si se puso el cinturón, si el switch del cinturón está trabado y si el auto está en contacto, ¿no es cierto? Y ahí suena. En otras condiciones no va a sonar. Entonces la expresión booleana asociada a esto, la luz de advertencia, ¿cuál va a ser? Que esté el conductor presente, que el cinturón no esté enganchado y que el auto esté en contacto. ¿Se entiende? Bajo esa condición es cuando vamos a tener. Si nosotros vemos, es una compuerta AND de 3 entradas y una de esas entradas está negada. Todas provienen de sensores, eso está claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces el esquemático que representa esto es ese circuito, una compuerta AND que proviene de un sensor de conductor presente, el otro de que el cinturón esté enganchado y el otro que
el auto esté en encendido. Cuando se cumplen las tres condiciones esas, se va a encender. Un diagrama temporal es lo que ya vimos en el TP anterior, y una tabla de verdad, si ustedes ven, daría 1 cuando se cumplan esas tres condiciones en simultáneo, ¿no es cierto? Cuando sea 1, 0, 1. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Bien, y bueno, y ese es el diagrama temporal asociado a esta tabla de verdad si no lo ven. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en el lenguaje de descripción de hardware para que sepamos bien de qué estamos hablando. HDL es lo que se conoce, es el acrónimo de Hardware Description Language, lenguaje de descripción de hardware, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permite? Describir circuitos digitales complejos mediante lenguaje basado en texto. En realidad permite también diagramas de bloque y esquemas circuitales, no solamente el lenguaje, pero el lenguaje tiene muchas otras alternativas también. Pero el HDL, a ver, yo a lo que me refería recién era el software que vamos a ver nosotros. El HDL es el lenguaje de descripción de texto, el otro, el programa en sí, permite mucha descripción de circuitos. Y diseña e implementa circuitos digitales complejos. Obviamente todo esto lo vamos a usar para circuitos mucho más grandes, que vamos a llegar a ver en el práctico, porque se entiende que son circuitos complejos, no un par de compuertas que lo podemos hacer con un costo más bajo. Un lenguaje HDL estandarizado por el IEEE, que es el que vamos a usar nosotros, es el VHDL. Hay otros tipos de lenguaje HDL, el AHDL de Altera es propio de Altera. Este VHDL usa toda la familia de FPGA. VHDL es la combinación de dos acrónimos, el VHSIG y el HDL. O sea, nosotros juntamos esos dos acrónimos y formamos un nuevo acrónimo que es VHDL. ¿Se entiende? VHSIG significa circuito integrado de muy alta velocidad. ¿Se entiende? Es el que aporta la B. Y HDL, el lenguaje de descripción de hardware. ¿Se entiende hasta ahora lo que es el lenguaje, más o menos? No. Sí. Bien. Es un lenguaje de descripción de hardware de muy alta escala. ¿Cuál es la ventaja que tiene este lenguaje? La diferencia con lo que vienen viendo ustedes. Es un lenguaje concurrente. ¿Qué quiere decir? Que todas las instrucciones se ejecutan en el mismo instante de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en secuencial. Ustedes programaban, ¿qué decían? Yo, supongo que tengo que hacer una operación que sea A más B, por ejemplo, que nosotros sumemos A más B y a esto lo multipliquemos por C. Entonces yo puedo hacer una bandera acá que le asigne a Z, le asigno A más B. Y después hago este, que sea igual a C por Z. ¿Estamos? No importa el orden acá. No es que yo tengo que seguir una secuencia específica para ejecutar un programa. Lo ejecuta todo al mismo tiempo. Es todo concurrente. ¿Se entiende? Entonces, ahora el orden no le importa. El programa compila y ejecuta todo automáticamente. Y otra particularidad que tiene es que ustedes antes hacían software. Se programan software ustedes. Hoy programamos hardware. Entonces tenemos un dispositivo que le decimos qué va a hacer cada cosa. ¿Qué va a ser un pin de entrada? ¿Qué va a ser un pin de salida? ¿A dónde voy a asignar los sensores? Lo que programamos ahora es hardware. ¿Se entiende un poquito la diferencia? O sea, yo cuando sintetice voy a dejar un componente específico. Supongamos que usan un ATmega, un micro, ya vienen diciendo cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Y qué pin es cada cosa. Ustedes ahí no pueden tocar nada más que la programación en software. Ahora yo les voy a asignar a cada cosa los recursos que voy a necesitar. ¿Se entiende? Por eso dice se implementa hard y no software. Y todas las señales o todas las instrucciones se ingresan en paralelo. Eso es lo más difícil, por lo que más nos cuesta a nosotros entender. Hay una manera de hacer una pseudo secuencialidad, ya lo voy a ver más adelante eso. Tiene que vayas viendo parte por parte. Pero el programa en sí ejecuta todo en simultáneo. Todas las tareas se hacen en paralelo
Y la velocidad en la ejecución del programa depende solo de la rapidez del circuito digital y de los retardos de propagación de las señales de salida que responden a las señales de entrada. Es decir, el tiempo que tarda eléctricamente en producir los cambios a la salida con respecto a los cambios de entrada. Pero lo que necesito que se entienda es que la velocidad es muy superior a los otros dispositivos porque antes estaba sí o sí de ejecutar instrucción por instrucción. ¿Se entiende? Ahora toda la ejecución se hace en simultáneo. Bien. El formato de archivo que va a tener un HDL es, vamos a tener un componente, ustedes van a crear un componente que va a tener variables de entrada y variables de salida. Y dentro de eso va a estar todo. Y eso va a ser un poquito, depende del tipo de programación que use. O pueden hacer una programación que ya directamente el mismo lenguaje sea la aplicación del circuito, o pueden ir haciendo muchas partes distintas, hacer un diseño jerárquico que después instancian componentes y en base a eso se trabaja en una armonía. Entonces, al igual que los lenguajes que vienen viendo ustedes, la documentación no genera carga. Es un comentario que ustedes ponen para saber de qué se trata. Ustedes imagínense que van a hacer un circuito específico para alguien que les encargue de tener un server y le va a decir que hagan un sistema de seguridad para trenes, por decir algo. O en Pitlog para las barras. Entonces ustedes van a programarlo y le van a entregar. Y capaz que lo llaman en 2, 3 años, 1 año para hacer una adecuación al programa. Ustedes de ese software no se van a acordar nada. Por eso está bueno la respaldación de los comentarios para ir teniendo. Y después vamos a tener definición de bibliotecas que permite diseños jerárquicos y el tipo de datos que ustedes van a tener. Vayamos a ver que hay bibliotecas que ya están definidas por ellos, que bibliotecas que vamos a definir nosotros a nuestra conveniencia. Y de ahí vamos a definir lo que es el componente. La parte de las entradas y las salidas la vamos a usar en la entidad. De hecho, la vamos a llamar entidad. La entidad es donde vamos a definir todas las que son entradas y salidas de un componente. Y la arquitectura es donde vamos a definir toda la lógica de funcionamiento de ese componente. ¿Qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer? ¿Se entiende? Entonces vamos a tener a grandes rasgos lo que es la descripción de las librerías. Vamos a tener la entidad, que es donde van a estar las entradas y las salidas. Y vamos a tener la arquitectura, que es cómo van a vincularse entre sí esas entradas y salidas. ¿Se entiende? Es cómo lo vamos a desarrollar. Obviamente la documentación o los comentarios son totalmente optativos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? En esta asignatura no, pero en otra, cuando entregan los parciales, no se dan cuenta que algunos alumnos en los comentarios ponen sus datos. Es muy común, ¿no es cierto? Entonces ponen carro, sueldo, diseño lógico 1, año tal. Y viene un compañero y presenta el mismo lenguaje sin abrirlo. Entonces, claro, te llega y uno queda diciendo qué ha pasado acá. Porque hasta eso, ¿entendés? Ni siquiera toman el trabajo de leer la línea, a ver si hay algo que le podrían mentir en cambiar. O sea, cambie el nombre de la variable, o cambie el orden, algo para que disimulen, nada. Ni en eso se preocupan. Pero bien, pero es verdad. Bien, avancemos un poquito. Supongamos que tengamos el ejemplo anterior, el de una compuerta ANSI. Ya vamos a ver las compuertas, cómo se las declara, las entradas y demás. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las tres partes del componente. Tenemos la librería. En este caso, la librería que usa es una de las IEEE. Y usa la IEEE STD-Logic 1164. Esa lo que hace es, me entra al programa que yo puedo usar todas las STD-Logic. Las STD-Logic son un tipo de variable que además de tener el 1 y el 0, como lo tiene el bit que es 1 y 0, tiene lo que se llama metaestado. Tiene el de alta impedancia, tiene un no definido, tiene un 0 bajo, un 1 bajo, un 0 alto, un 1 bajo, o sea, tiene
9 condiciones distintas, además del 1 y el 6. Si ustedes van a usar un tipo de variable stdLogic, lo que tienen que hacer es declarar la librería, que no le va a dar error. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la identidad? Declarábamos los puertos de entrada y salida. ¿Se acuerdan? Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Puertos. Las entradas son A y B. Entonces pone AB del modo entrada del tipo stdLogic. ¿Se entiende? Y Y va a ser una salida, un modo salida del tipo stdLogic. Entonces, ¿yo qué declaro? El modo y el tipo. El modo es si es entrada, si es salida, si es entrada, salida o si es buffer. Según cómo la declaren, es cómo la pueden usar en la arquitectura. ¿Se entiende? Yo una salida no la puedo leer en la arquitectura. Yo le puedo asignar valores, porque es salida. Yo lo que leo son entradas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante el modo. Y a una entrada lo mismo. Yo una entrada la leo. No le puedo asignar valores. ¿Se entiende? Porque la entrada es proveniente de afuera de un sensor. Si yo le asigno algún valor, podría hacer un corto. Entonces, probablemente no me deje. Las entradas yo las leo, a la salida las asigno. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una salida y un buffer? La salida, yo le asigno valores, pero no la puedo leer. Al buffer sí lo puedo leer. ¿Se entiende? Y si yo declaro un buffer en la entidad, yo este buffer lo puedo leer y le puedo asignar valor. Y el modo in-out, yo lo puedo leer y lo puedo escribir. ¿Cuál es el problema del modo in-out? Que a futuro, como ustedes vean, ese programa es más difícil de entenderlo. Porque yo en la entidad directamente, yo ya sé que son entradas y salidas. Si yo pongo un in-out, no sé cómo se va a estar comportando. Entonces tienen que leer y escribir lo que hay, es lo que vienen viendo de antes ustedes, banderas, las señales intermedias. Entonces yo con las señales las manipulo adentro según la necesidad que tenga, pero yo ya tengo bien claro de entrada en la entidad cuáles son mis entradas y mis salidas de circuito. ¿Se entiende? Pero eso queda a criterio de ustedes. Es un modo que está definido, si lo quieren usar, lo usan. ¿Se entiende la diferencia de los cuatro? Bueno, en in y out es fácil. Uno es entrada y el otro es salida. In-out es entrada, salida, y buffer es una salida de la arquitectura, pero que sí la puedo leer. El out no la puedo leer. Me marca error en la compilación. O sea, todo este programa después lo depura solo. Lo que no depura son los errores cometidos nosotros en el diseño. Pues si anda mal, es un problema del diseñador, no del compilador. Y el tipo es que sea bit. Bit y bit vector ya vienen por defecto. O sea, esa no hay que definir ninguna librería. Si ustedes la usan a bit o a bit vector, no necesitan ninguna librería. Después tienen la stdLogic y la stdLogic vector. Los enteros, los caracteres. Los caracteres son del código básico. ¿Estamos? Y los enteros son valores enteros. Hay más tipos también. Según la librería son los tipos que pueden ingresar. ¿Se entiende la diferencia entre bit y bit vector? Bit vector es un vector. ¿Qué es lo que hace bit vector? El bit me reserva una sola posición en el programa. Usted me reserva un bit, un 0 y un 1. Un bit vector va a ser una cadena de bits. ¿Estamos? Ustedes pueden crear vectores de 2 elementos, 3 elementos, 10 elementos, 100 elementos, lo que ustedes consideren. ¿Se entiende? Pero bueno, básicamente el lenguaje de descripción de hardware sería eso. La librería, que la van a usar si usan stdLogic. Si usan bit no es necesaria. La entidad, que van a declarar las entradas y salidas. Y la arquitectura, que van a ver ahí cómo se comportan esos elementos internos en relación al circuito. Obviamente es una compuerta muy simple. ¿Qué es lo que hace? La librería, primero la traigo a la librería. La librería puede tener muchos paquetes. Entonces yo la llamo a la librería IEEE. Y después digo, de esa librería, ¿qué paquete específico necesita? Entonces pongo use IEEE.stdLogic 1164.org. Y ahí he traído yo todo el paquete que me va a permitir usar la stdLogic.
Después, abajo, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos la entidad. La entidad tiene un nombre. ¿Estamos? En este caso, compuerta, le pueden poner cualquier nombre que a ustedes les guste, ¿no? Si quieren poner Goku, pueden poner Goku. Eso es el nombre que ustedes quieren. Pero recuerden que los nombres son acorde al programa, porque este programa ustedes o lo van a hacer un componente para llamarlo después, o lo van a tener que corregir. Entonces, mientras más claro sea futuro, es mejor. Ahora creen que se acuerdan, porque lo van a trabajar quizás 3 días el programa y lo van a tener en la cabeza, pero en 2 meses no van a saber qué es lo que han hecho cuando lo llamen y tengan más programas en el medio. Y como todo diseñador, ¿qué es lo que hacen? Tienen componentes que después lo usan directamente. Al principio es lo más, como una página web. Tienen un esqueleto y van adecuando el acorde a la necesidad que les pide la persona, es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara los cuerpos. Dice A y B es una entrada del tipo STL8 y es una salida en entity. Cierro la entidad. Sí o sí, inicia y cierra la entidad. Y la sintaxis, si ustedes ven por, inicia con paréntesis y cierra con paréntesis. Cierra con paréntesis, punto y coma. Si hubiéramos tenido más variables en el medio, toda la iba declarando con punto y coma y solo la última es paréntesis, punto y coma. Igual le va a dar, cuando compile, da error de sintaxis y les dice en qué línea está el error. Después, ¿qué es lo que hacemos? Después de la entidad declaramos la arquitectura. La arquitectura tiene nombre. Puede ser el mismo nombre de la entidad, pero se hace un límite más cuando hay muchas arquitecturas dentro de una entidad. ¿Se entiende? Entonces, a esta, como somos bien creativos, le ponemos A, compuerta AND. ¿Se entiende? Entonces, la arquitectura de nombre A, compuerta AND, de la entidad compuerta IS, se comporta de esta manera. Inicia con un BIN y dice, ahí le asigno A and B, punto y coma. Ahí le asigno valor porque es una salida, ahí le son señales de entrada, por eso las puedo leer. Entonces, iba a tomar el valor de A y B en la arquitectura. Cierro A compuerta A. Pueden no ponerle el nombre a la arquitectura, cierre la arquitectura, no va a pasar nada. En punto y coma también va a funcionar bien. ¿Por qué se pone el menor propio? Si toma el valor. Menor o igual, asigno. Cuando usted le asigna un valor, es una flechita. Es una flechita. Cuando se le asigna a variables, que va a ver más adelante, es 2 puntos igual. Pero eso es una flechita. Ahí le asigno ese valor. ¿Y eso porque I es tipo salir? Porque es, claro, el modo salir. Tipo es qué va a ser. El modo salir es porque es una salida y esta es una entrada. Si yo acá hubiese puesto I, me va a dar error. Me decir, no, compadre, vos no podés leer una salida. Querés leerlo, es un buffer, una entrada-salida. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, si yo cambio el orden, me va a marcar error. Porque recuerdo, a las entradas, yo las leo, a las salidas las asigno. Pero estos son externos a nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo un poquito? Bien, esa es una compuerta, entonces tenemos la librería, la definición del componente, la entidad y la descripción funcional de la arquitectura. Eso básicamente es todo el programa, vamos a ir viendo herramientas de cómo implementar más que nada. Si tienen claro esta parte, van a ver que toda la parte de VHD les resulta muy simple. Porque nosotros cuando vemos cualquier circuito, lo que tenemos que determinar que son entrada y salida. Eso declaramos en la entidad y después describimos el componente de la arquitectura. Parece simple hoy, pero cuando lo van a hacer van a ver que se les complica un poquito porque se han olvidado. Tiene un fin de semana furioso, que no me acuerdo el lunes, ¿no? Bien, esquema de la arquitectura. En la parte declarativa podemos tener señales, que es lo que yo he llamado señales intermedias. Si ustedes ven, ya no tiene modo, ya solo tiene tipo. ¿Ven? Ya no digo si es entrada, si es salida, si es un buffer o si es entrada, salida. Pues ya lo escucharon como yo quiero una señal que está dando vuelta en el medio. Yo a esa le voy a asignar valores, la voy a leer, la voy a manipular como quieramos. Y esa la declaramos antes del registro. ¿Estamos? Entonces son señales intermedias que nosotros usamos para el programa. Lo que sí es necesario es que el tipo sea el mismo que el tipo que le vamos a asignar. Entonces, si yo tengo una entrada que sea un vector de 4 elementos y quiero esa ventana ponerle una señal, la señal tiene que ser también un vector de 4 elementos.
¿Se entiende? No puedo usar una entrada de 4 y una señal de 3. Es decir, algo está mal. O sea, sí o sí, la señal que usen tiene que ser el mismo tipo que la variable que quieran asignarle para leer o para escribir. Es un tipo variable auxiliar de datos. Son variables auxiliares. Por eso son lo que ustedes llaman bandera antes, en programación, son variables auxiliares. Son señales auxiliares. Variables es otra cosa. Y dentro del begin tenemos, para declarar el proceso, eso vamos a ver en la segunda parte de la asignatura, porque ya tiene memoria para llamar procesos concurrentes. Acá vamos a ver varios de estos operadores y declaraciones que están dentro del componente. Y después sigue en el nombre de la arquitectura. ¿Se entiende? Entonces, lo importante acá es, el nombre de la arquitectura ya saben, puede tener el mismo nombre de la entidad, pero no es muy recomendable. Iniciar y cerrar la arquitectura. Si vamos a tener señales intermedias, las declaramos antes del begin y después hacemos todas las declaraciones de lo que necesitamos. Ahora vamos a ver 3 de estas nomás en la clase de hoy. Bien, los operadores en VHDL. Los que vimos están todos. Están las AND, las OR exclusivas, las NAND, las NOR y el mediador. ¿Cómo se los usa? Como vimos anteriormente, a una salida le asignamos el valor de la cantidad de la lógica que nosotros queramos. La lógica puede ser cualquiera, ¿no? Obviamente acá solo se lo ve como AND, como OR, como NOR, pero puede ser una expresión algebraica tranquilamente. Lo ideal o lo recomendable es no hacer un chorizo muy largo, porque es más fácil confundirse, pero pueden hacer con paréntesis, es lo mismo que la álgebra ordinaria, tienen prioridad los paréntesis, ¿estamos? Y operadores aritméticos, que pueden ser de suma, de resta, de multiplicación, de división, la potencia y el valor absoluto. Estamos hechos para hacer operaciones aritméticas, también se las puede hacer. Obvio, tienen que tener cuidado con el tipo de variable que van a manipular. Siempre tenemos que manejarlo en el mismo universo, ¿no? Si van a ser enteros, si van a ser binarios, si van a ser hexadecimales, si van a ser decimales. Porque el programa en eso no, es medio más bobo. Entonces creo que voy a poner un 101 binario, estamos declarando como decimal. Entonces 101 en binario es 5. 101 en decimal es 101. ¿Se entiende? Y en hexa es otro valor. Profe, ¿por qué en la implementación, por ejemplo, de la compuerta AND usa, no, esa era esa diapositiva, usa 3 entradas, o sea, A, B, C? Puedes usar el que vos quieras. Es un ejemplo general. Este es general. Puedes usar 2, 4, 8, no tenés limitaciones acá de eso. Claro. ¿Vamos? A pesar de que vos en el AND uses solamente A y B, vos podés poner A, B, C, D. No, vamos a usar el que vos entero. Claro. En el ejercicio estaban los dos. Me he puesto A and B. Estaría 6, pondría A and B, and C, and D, and not E. Eso es este es un ejemplo. Se ha dado con 3 variables. Podría ser distintas cantidades de variables, ¿entiendes? Obviamente, recuerden que estas son entradas de variables. Entradas de señales externas. Pueden ser intermedias también. Pero, y como hacemos hard, esto se asigna después a un pin del FPGA. ¿Se entiende? Este después va conectado a un sensor. Por eso, o sea, no es que tampoco que van a tener infinitas señales. Pero eso acorda al circuito y la entrada. O sea, no se acota a 3. El uso que ustedes le den es la cantidad de recursos que va a asignar el VHD. ¿Se entiende? A diferencia de las compuertas que hemos visto nosotros, más escala de integración, si bien establecida, por circuito integrado, ¿cuántas entradas tiene? Si son 2 entradas, son 3 entradas, 4 o 8, no tiene más las compuertas que vienen comercialmente. Perfecto. Sí. El NAND básico minúscula. Es indistinto mayúscula y minúscula. Ya lo voy a corregir para que quede homogénea con todo. O sea, no discrimina entre mayúscula y minúscula. Si hay valores reservados por el programa que no podemos usar, pero que te dice una palabra reservada no lo puedes usar. Pero por lo general vos podés poner como quieras cuando compila. En realidad el programa cuando compila saca todo lo que no sirve, ¿no? O sea, minimiza y saca todo, usa solo lo que le interesa, siempre busca la menor cantidad de recursos posible.
tiene la posibilidad de ver qué es lo que estamos diseñando con un esquema. Porque muchas veces creemos que hacemos algo y lo que estoy implementando en programa es otra cosa. Capaz que estamos guardando, metiendo memoria, usando más recursos de que necesitamos. Bueno, el programa en sentido es bastante, ya lo vamos a ver el día lunes cuando lo implementemos. Y los relacionales, igual, distinto, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Obviamente el relacional, según dónde lo usen, es la función que va a tener, ¿no? Usamos una lógica, podemos poner menor, igual. Cuando estamos asignando ese menor, igual en una asignación. Pero eso es según la sentencia que ustedes usen, es que va a usar el programa. ¿Se entiende? Sí. Bien, y esto es lo que hablábamos, la señal intermedia. Si ustedes ven, las transparencias viejas tenían de qué lado la librería acá. Lo modifiqué ahora esta. No es necesario porque está declarando bit. Al usar tipo bit no necesito ninguna librería, porque ya viene por, la que viene por defecto ya la uso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara una entidad del número intermedio de HDL, declara 3 puertos de entrada A, B y C y un puerto de salida. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? A grandes rasgos, que son entrada y salida. Hacer una caja y olvidarme de qué tiene adentro. ¿Y qué es lo que hace acá? Después de la arquitectura, le pone un nombre, CKT, de inter de HDL. Entonces acá declaro una señal intermedia M del tipo bit. ¿Por qué tiene que ser bit? Porque yo le voy a asignar un bit, porque yo estoy haciendo un producto de 2 bits. Entonces, ¿yo qué hago? A M le asigno A y B. Y ahí le asigno M por C. ¿Ve? Entonces yo a M, como que lo tomo como salida y como entrada. Porque una señal es que estoy asignando valores. ¿Se entiende? No, por eso es que no tiene modo. Es una variable intermedia, que le da una señal, que le llaman con señal intermedia, que no tiene modo. Entonces yo la manipulo como nosotros queramos. Y cerramos el programa. ¿Cuál sería otra manera de hacerlo sin señal intermedia? ¿Qué les ocurre? De entre paréntesis o C. Claro, yo ahí le asigno A más B por C. ¿Lo ven? Va a andar exactamente igual. Y lo que yo les decía, ustedes pueden alternar ese orden. Y el circuito va a andar exactamente igual. Ustedes pueden poner aquí, le asigno A por C. A C, le asigno A B. Y va a andar exactamente igual. Porque no es secuencial. No va ejecutando instrucción por instrucción. Eso lo complicado de ver un poquito en este lenguaje de programación es que todo es instantáneo. Debería ser, yo cuando I igual a o C, no debería ser M o C. I igual a, o sea, I le asigno Ah, se llama M. y la otra era M. ¿Acá es M? Sí, claro, ahí ya va para la izquierda. Ah, bien, claro, que estaba la C. Bien, sí, gracias. Ahí está. Entonces, no importa, eso es lo que quiero que se entienda, no importa el orden, hace todo instantáneamente. Por eso lo usa mucho a esto en proyectos de investigación, necesita mucho procesamiento, porque circuitalmente es muy rápido. Para que ustedes se hagan una idea de este lenguaje, ¿quién lo puede haber creado? Los yankees. ¿Con qué uso? Con guitarra. En los 80, obviamente. Y el misil, Claro, porque, o sea, es muy potente, hablamos de los 80, obviamente que con qué están laburando ahora los vagos. Con el tiempo, cuando ya se hace comunicado, pasa al uso civil, por eso se meten tanta guita. Pero es de los 80, lo crea Estados Unidos, lo implementa mucho, lo desarrolla mucho y después pasa ya a uso nuestro para hacer otro tipo de investigación más simple. ¿Cuánto crece el tomate por día? ¿Se entiende? Por eso es la importancia de la velocidad. Estaba mucha velocidad. Esto nos sirve en la industria, porque a nivel industrial no tenemos tiempos tan rápidos. ¿Entienden? Imagínense, a ver, si bien aquí me hace 54.000
latas por hora, una máquina rápida, pero sigue siendo lento, es rápido para nosotros, pero lenta para el procesamiento. ¿Se entiende? Imagínense en el ingenio, con azúcar empardando, la caña, con las calderas, son procesos lentos, la industria. Por eso, perfectamente ya no lo secuencial ahí. Pero cuando queremos procesar datos, imágenes, ustedes han visto los graficadores láser, son una maravilla. Es un ángel que genera imágenes, entonces cuando la velocidad es necesaria, usamos esto en el INVAP, por eso se usa mucho FPGA, porque investigan mucho con procesamiento de datos y grandes valores. Ahí sí es necesario el tiempo de procesamiento, pero en la mayoría de la industria por lo general no. Profe, me queda una duda de la señal M. ¿No podría ser también una in-out? Es que no es externa a tu circuito. Eso es todo lo externo, es lo que vos declaras en la entidad. En la arquitectura declaras todo lo que vaya adentro y de nuevo. Si vos pones una in-out el día de mañana, te pones a pensar qué es lo que hacía. Claro. Y vos pones a pensar qué sensor tenés de entrada y de salida. ¿Entendés? Que se comporte como tal. Por eso esto, acuérdate que eso va todo dentro de una cajita negra. Y vos lo que te llegan son cables, lo que vos mandás son cables. Bien, este es el software que vamos a usar de desarrollo nosotros, que tienen que traer instalado en sus respectivas máquinas el día lunes. Lo van a aprovechar más y traer máquinas. ¿No vamos a usar la de acá? Si estaban instalados ahí, pueden probar, porque como lo usan mucho en redes y en materia más avanzada, están constantemente actualizando y manipulando. Deberían estar, podríamos ver. Tendríamos que acordarnos cuál es el usuario y la contraseña como puesto en funcionamiento, pero sí pueden usar, y así evitan, pero bueno, son limitadas las máquinas de este laboratorio. Y como todo lenguaje y como todo programa, ustedes han visto que en sus máquinas siempre tienen el repertorio de las cosas que van haciendo y la muelan a ustedes. Esto va a quedar acá, no se puede llevar a casa, ¿cierto? En su caso, después van manipulando, van agregando, van cambiando. Esa es la ventaja de que cada uno tenga su computador, porque ya sabe cómo trabajar. Pero pueden hacerlo aquí y después lo pasan a la casa. Después vamos a ver si está. Lo descargan de esta página. Estamos en el PPT, ustedes, en la PDF que ustedes tocan, y les va a ir al link oficial de Intel y lo van a descargar. La versión que usamos es la 13.0 ST1, CDPAC 1. Hay mucha más nueva, ya el Quarkus 2 que usamos nosotros ya prácticamente no se usa, pero bueno, las placas que tenemos de desarrollo nosotros en la cátedra, son placas que hemos comprado nosotros, ya son medio viejitas, y las nuevas versiones ya no lo programan a eso. Y además, las nuevas versiones ya no tienen la edición estudiantil, la web edition. Son versiones más pagas. Hay que estar craqueando, todo eso, se lo puede hacer, pero no podemos nosotros hacer que ustedes craqueen un programa, es ilegal, ¿no? Es ilegalmente grabado, ¿no? O sea, la universidad tiene todos los software originales siempre. Por eso usamos esa, que es una edición web estudiantil que para uso sobra, porque es monstruoso. ¿Se entiende? Y los micros que usamos son monstruosos. Pero hay muchas más nuevas, por eso usamos esta versión. Porque tiene la versión estudiantil libre y tiene el programa de las placas que hemos adquirido nosotros. ¿Qué es lo que permite? Describir un sistema digital mediante distintos lenguajes HDL. El Verilog quizá lo tienen un poquito asimilado ustedes ya, quizá lo usaron en otras asignaturas o no. Todavía no, también ya lo van a conocer. El HDL es de Altera, es propio de la familia de Altera. Hay otras FPGA que son Xilinx, hay otros fabricantes. Nosotros usamos Altera, pero usamos un lenguaje estandarizado que es el de HDL. Hace 7, 8 años enseñábamos a HDL, pero era propio de Altera. Ustedes si se iban a algún lugar con otra materia, procesamiento digital de señales, con el ingeniero Pérez, no sé si se ve en Xilinx todavía, a veces veían otro lenguaje y se le hacía un lío de integración. Entonces lo hemos estandarizado VHDL para que les sirva para la familia que ustedes tengan. Otra manera de describir es el diagrama de bloques. Uno
Ya luego cuando veamos el programa no lo vamos a usar mucho a ese porque es medio bobo, es poner el bloque que ustedes necesitan, conectan y listo, no tienen que programar nada. Son esquemáticos, son circuitos que ya los ponen. Lo que ustedes ya saben, a lo sumo, y pegan. Igual la ayuda de esto es tremenda. Ustedes ponen la ayuda y les describe cómo funciona el componente, qué librería tienen que usar, cómo declarar la entidad, cómo usarlo en la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que permite? Describir el sistema digital. Compilar. Es el mismo software compilar. No, tiene herramientas de verificación. Nosotros para verificar en la asignatura vamos a usar solo el editor de forma de onda, porque el alcance de los circuitos que vamos a dar son circuitos chicos. En la otra materia que nosotros damos, que es toda implementación de VHDL, ahí vemos de servomotores, Wi-Fi, Bluetooth, teclado matricial, materia de sello, todo aplicado. Ustedes están iniciando en esta tecnología, por eso no podemos aplicar nada. En esa sí se ven otro tipo de verificaciones de la misma herramienta, pero bueno, ahí ya entran con estos conocimientos y aplican todo. Es diseñar nada más la materia. Y programar la placa. O sea, este software nos permite todo. Desde el nacimiento, desde la descripción del circuito, hasta la ejecución en la placa. Y este es un ejemplito de un diseño jerárquico. ¿Qué es lo que permite el lenguaje? Traer varios bloques al mismo programa. Tenemos una estructura jerárquica, que podemos tener un bloque esquemático, que es el diagrama este. Podemos tener diagramas de VHDL. Entonces, en HDL, entonces, vincula varios tipos de lenguaje, compila y me lo desarrolla. Esto se justifica en proyectos grandes, ¿no? O a veces, una parte del proyecto lo hago yo y otra parte la hace un compañero, entonces después unimos todo en una estructura jerárquica y en base a eso vemos si funciona o no. Esa es la gran ventaja que tiene esto también. Nosotros vamos instanciando modulitos y lo vamos haciendo más grande. Cuando un solo programa chorizo, a veces un lío, porque no sabemos a dónde puede estar fallando. En cambio acá ya tenemos programas más chiquitos que funcionan, los agrupamos en uno y vemos su comportamiento. ¿Se entiende? Este software que vamos a usar se llama Quartus 2 de Altera y la versión que tienen que bajar ustedes es el Web Edition versión 13.0/1. Viene para Windows y para Linux. Tiene Linux, anda perfecto. Es más, esto está creado para Linux más que nada. El lenguaje de origen de esto es Linux. Bien. Representación de datos en HDL. En HDL, el lenguaje de descripción de hardware, el AHDL, que no vamos a usar, hay que definir en Altera, pero si ustedes ven, es igual al VHDL. Nada más que cambia el hexa, la H, por la X. Entonces, en HDL, si ustedes quieren declarar una variable que sea del tipo binario, tienen que poner la B, comilla doble, 101. Si quieren que sea hexa, tiene que ser X, comilla doble, 101. Y si lo ponen directo, lo toman como decimal. ¿En qué va a cambiar? En la asignación de recursos, que va a ser el programa. ¿Se entiende? Si yo declaro un binario 101, yo sé que en decimal es el 5. Y me está reservando 3 espacios. Para el 1, para el 0 y para el 1. ¿Se entiende? En hexa, el 101, si ustedes lo pasan a binario, ya no tiene 3 bits. Por el 1 necesitan 4. El 0001. Por el 0 necesitan 4. 0000. Y por el otro 1, bueno, le asigno un 1, pero le queda no va. Pero miren la cantidad de bits que necesito. Y eso en decimal, si ustedes ven, es el 257, porque este es 256 más 1 y 257. Y si lo declaran en decimal, el 101 en decimal, en binario usa 7 bits. Necesita 7 bits. ¿Entiendes? Almacena 7 bits de registro del programa. Y el equivalente es 101. Pero ven que cambia la cantidad de recursos que va a usar según cómo lo declara. Si ustedes en VHDL ponen o no ponen la B, no les va a hacer problemas, puede ir sin la B, las comillas dobles, y le va a tomar igual. Por lo general ponemos sin la B, las comillas dobles y hacemos la asignación. Bien, y este es un arreglo. Es decir, cuando nosotros en el tipo, en vez de ser un bit, usamos un bit vector. O sea, una cadena de bits. Tienen dos maneras de asignar ese arreglo.
decir bit vector y entre paréntesis 0,7,2,0. Sí. Ya les voy a dar un descansito en breve. Terminamos con esta idea. Y a veces explicar lenguaje así es más difícil con la computadora, ir viendo cómo fuera, porque ahora ven todo abstracto. Pero ya el lunes le van a encontrar un poquito de sentido. La idea de hoy es que le quede claro cómo funciona y qué es. Si se olvidan las sentencias, no importa, nada de esto de memoria, ya ve que el lenguaje mismo los va guiando, pero necesitamos que tengan este concepto para el lunes. El lunes capaz que terminamos de cerrar toda la idea. Nosotros podemos crear una entrada que sea bit vector siete 2,0. ¿Qué es lo que hace? Me crea un vector de ¿cuántos elementos? De 8, de 0 a 7. O lo pueden crear también como 0 u 7, de 0 a 7. ¿En qué va a cambiar? En la posición de cada elemento dentro de ese vector. Estamos, el primero, cuando me asigne los 8 elementos, claro, 7. empieza de acá. El bit 7, el bit 0. Y el otro, la diferencia, es que empieza del bit 0 al bit 7 en la asignación. ¿Se entiende? Entonces, en eso, tiene que ser un poquito ordenado. Porque ustedes cuando después le pueden querer asignar valores. A ver, pueden asignar valores a vectores del mismo tamaño o dos vectores chicos o un vector de 8, 2 de 4, 1 de 8. O un bit más otros vectores, ¿entienden? Pero tienen que tener claro qué están guardando en qué. Porque yo digo, el bit más significativo es el bit de signo. Supongo que sea un magnitud y signo, algo que ya tenemos un poquito asimilado nosotros. Entonces yo el bit de signo tengo que poner acá. Como decía, el bit 7 le asigno tal valor. Yo puedo asignarle valor a elementos específicos de un vector, no solo a la trama entera. Y en este caso tengo que ir a esta posición del vector y en este caso a esta posición del vector. ¿Se entiende? Pero los índices en ambos casos son los mismos, el vector, ¿verdad? Pero no la posición. Claro. O sea, en ambos casos es 0, 1, 2, 3. Es que en realidad, vos acordate que estos son valores que toman, o sea, no tienen índice, o sea, vos le vas a asignar a tal posición tal valor. Pero vos cuando le asignas la posición al bit, vos sabés a dónde, o sea, la información, cuando vos la leas, en un caso que está espejado. Claro, ¿cómo? Si no tiene índice, ¿cómo llamo al vector, el elemento de la posición 3? Sí, vos lo vas a llamar a la posición 3 con comillas simples, es decir, a este paso que lo leeré. Pero vos cuando la leas a la cadena va a estar invertido. ¿Entendés? O sea, si yo hago una salida, esto es una entrada. Pongo que este sea O, bit vector, y hago así. Entonces yo, esto sea A y esto sea B. Yo a B le asigno A. Entonces, acá está ordenado, supongamos, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y cuando yo lo lea, lo que voy a leer va a ser 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Se entiende? O sea, según cómo lo ponga, obviamente va a llevar una armonía en todo el programa. No te va a poner a declarar de 7 hasta 0 o de 0 a 7, porque ahí es cuando se va a armar el... Elegí una de las dos. Elegí una de las dos. Y en base a eso vas a saber qué información vas a tener almacenada, en qué orden está almacenada la información. Pero el problema también puede exigir que haga una de las dos, ¿no? No, todo esto, van a ver que hay un montón de maneras de llegar a una solución. Eso es como todo lo que vienen viendo. Gracias a Dios, en ingeniería, a diferencia de otras profesiones, tiene mucho de diseño y de criterio. Entonces, cada uno hace su programa como más le convenga. A diferencia de otro, cambia un orden y te cambia todo un circuito. Ya lo han visto con electrónico 1 o no. Usted no puede aprender nada de memoria acá. Si no entender, está frito, una resistencia operacional. Entra por la pata más, la pata menos, la serie es totalmente distinta. En inversor, cualquier circuito, o sea, acá lo que te cambia es distinto. Por eso acá lo importante es entender el concepto. O sea, no nos sirve nada de memoria.
Y si no entendemos, cuando nos llamen va a ser un desbarajuste. Creo que está pidiendo. Ya. Ya la puse. Bien, ya. Pero la señal es una y una la Bien. Entonces, esos serían los vectores como los asignamos. Y ahí está, porque lo declara de 7 hasta 0, ¿no? Por eso pone el 7, 6, 5, 4. El 10. Y lo importante, recuerden, es que cuando trabajamos con vectores, los anchos tienen que, o las asignaciones tienen que corresponder. Podemos crear una señal de 9 elementos, si querían. Y acá puede haber asignado A1 y P1, por ejemplo, o sea, un bit más lo otro. Pero el tema es que en la asignación sean todas las casillas congruentes. Bien, lo que no puede ser es al revés, que a un vector de 3 le asigne algo de 7, ¿se entiende? Porque no tiene cómo entrar los valores. Bien, biblioteca, las librerías. Es un elemento fundamental en VHDL, ya saben, el único caso que no van a usar es cuando el tipo solo sea bit. O bit. O bit. Pero no estemos usando algún tipo de entero o cosas ajenas al bit. Ya vamos a ver cuáles son las librerías más estandarizadas que vamos a tener. Tenemos las normalizadas. Esas ya están, yo las llamo y ya están. ¿Se entiende? Pueden comprar también librerías, pero eso ya están normalizadas, dicen qué tienen que usar y cómo usar. Y después tenemos las definidas por el usuario. Cuando ustedes van a hacer diseño jerárquico, ¿qué es lo que hacen? Yo llevar este paquete de allá. Yo tengo declarado tales cosas, ya lo llevo, ya las llamo a esa librería y ya está. Y se usan en elementos en diseño jerárquico. En un solo programa tiene sentido, porque no voy a crear algo que lo en el mismo programa. La sintaxis es esa. Obviamente, lo que está con guión bajo es el uso que van a dar ustedes. Entonces, library, y acá, por ejemplo, el display hemos visto recién. Ese es el nombre de la librería. Y abajo ya saben qué paquete específico voy a usar de esa librería. ¿Estamos? Y estos son un tipo de librería estándar de IEEE. El STLogic, que es el que hemos visto recién, dice, es un tipo predefinido en el estándar IEEE 1164. Este tipo representa una lógica multivaluada de 9 valores, que es lo que les decía. Además del 0 y del 1, tiene el alta impedancia, ¿se acuerdan de la tri-state? Un no importa, la indiferencia, que vamos a ver que son más adelante, algo que no esté inicializado, un valor desconocido, un desconocido débil, un 0 débil, un 1 débil, ¿estamos? Es decir, no han dormido la siesta ni han tomado el desayuno, entonces están débiles. Entonces, esos son otros metaestados que tiene el STLogic. ¿Y nosotros lo vamos a usar eso? A eso no. A los débiles, cuando te llevo una señal débil, pueden decir, tomámelo por más que sea débil. Nosotros lo manejamos con 0 y 1, pero lo que hace es por la práctica, manda un STLogic y listo. Pero eso ya va a ser criterio con ustedes, medida que vayamos avanzando, vaya avanzando la complejidad de los programas, ya van a... Entonces, para usarla, ¿qué es lo que hay que hacer? La IEEE y usamos la STLogic 1164. Si queremos usar funciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, algo, se han visto cuando hemos visto los operadores aritméticos, tenemos que llamar a la librería IEEE y usar el paquete STLogic aritmético. ¿Estamos? Y ahí nos va a permitir hacer esa operación. Si no, me marca error de compilación. En ese programa no entiendo qué querés hacer. Para representaciones binarias, el paquete y un sí, y para complemento a 2, la asignada. ¿Se entiende? Entonces, usted quiere hacer este tipo de operaciones en el SOP, para que lo entiendan, tienen que llamar la librería IEEE y esos paquetes. Hay muchos otros paquetes según el uso,
es qué van a usar. Igual como le Siempre llamamos con all, digamos. punto hoy, sí, O sea, a ese paquete. no lo ponemos a seleccionar acá. All. Es que vos cuando entrés a ese paquete, a la ayuda vas a ver todo lo que tiene. No es que voy a la llamada directamente, no tiene sentido. Igual el compilador, como te digo, saca lo que no le sirve. Porque vos no sabés qué vas a usar en definitiva dentro de ese paquete hasta que tenés el programa. Solo que no querés que te marque el error. Pero como te digo, después el compilador saca todo y hace lo más chico posible del recurso. Siempre va a buscar tener el recurso lo más escaso posible, por eso es importante que veamos qué es lo que hemos armado. Para ver si lo que hemos armado, lo que queríamos armar, capaz de usando recursos de más, porque hemos dejado algo al aire. El compilador no deja nada al aire. Hay algo no asignado en el programa que lo hemos llamado, que lo va a reservar por las dudas, lo que necesita esto, lo que da memoria. Eso no queremos usar recursos de más. Igual es monstruoso, por eso que tenemos recursos para hacer dulce acá. Pero cuando avanza en los diseños, le busca economizar eso. ¿Se entiende lo que es la librería, no es cierto? Y esto es un flujo básico de diseño de lo que es el proceso. ¿Cómo vamos a diseñar en VHDL nosotros? O en FPGA en realidad. Partimos por la especificación. Lo que el salvaje quiere. ¿Estamos? Entonces él va a decir, necesitamos esto. Vamos a pasar esa especificación a una descripción matemática algebraica nuestra. ¿Estamos? Y compilamos. La interpretación nuestra quizás no es la misma que la que nos han dado. Nosotros vamos a hacer un diseño que puede tener errores. Ese diseño. Compilamos. ¿Qué hace la compilación? Depura la sintaxis. ¿Ves si no hemos cometido errores de sintaxis? También las comas, los puntos y comas, los paréntesis, las asignaciones, las señales, los tipos, los modos. Lo hace chiquito. Y el primer paso que vamos a hacer es una simulación funcional. ¿Qué es la simulación funcional? Es de funcionamiento. Vemos si una compuerta AND, cuando es 0, 0 de entrada, la salida es 0. Y cuando es 1, 1 es 1. Vemos que el funcionamiento esté bien. Y ahora nos preguntamos, ¿ese funcionamiento es el resultado previsto o no? ¿Es lo que me pidió el salvaje o no? No. Entonces un error en la descripción. ¿Se entiende? Nosotros vemos un error en la descripción. Si se cumple lo previsto, ¿qué hacemos? Ahí iríamos a una implementación. Pero en esa implementación vamos a volver a hacer una simulación temporal y estático-temporal. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahí vamos a ver que los retardos de propagación de los componentes sean acorde a los necesarios. Porque hemos visto que funciona. Hemos visto lo ideal. ¿Se entiende? Hemos dicho, la compuerta AND, por ejemplo, que esto sea A y esto sea B, la salida Z, que es 0 o 1, 0, 1 o 1, 1 y esto 0. Pero ¿qué es lo que decimos acá? Que es ideal que la entrada es este y automáticamente la salida es este. Pero lo real es que tiene retardo de compuertas, tiene tiempo de propagación. Entre que los electrones se mueven a la entrada y llegan a la salida, ha pasado un tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ese tiempo es lo que vamos a ver en la simulación temporal. Que los tiempos de propagación de las compuertas también sean acordes a lo que necesita la persona que esté respondiendo en esos tiempos. Ahora, el resultado es previsto, también puede ser sí o no. Si es no, podemos volver a tocar la descripción. En realidad, la descripción ya no habría tanto que tocarla, o la parte de la compilación. Hay que ver qué es lo que está haciendo el programa, por qué se está demorando más y si lo podemos mejorar o no a ese tiempo. ¿Se entiende? En la textura que tenemos tiene un cristal de 50 MHz, para hacer una idea, a la velocidad que trabaja el VHS. Una vez que los resultados ya son previstos, ya vamos a la implementación y lo volcamos en el hub, en la placa, y se lo entrega. ¿Se entiende? Profe, la simulación funcional la hace, la hacemos nosotros, La hacemos nosotros. Nosotros le dijimos que lo hace funcional. Para ver que el funcionamiento sea óptimo. En la clase del lunes, el laboratorio del lunes, va a ser todo funcional. Vamos a ver si hay un programa capaz de la placa y la programamos también. No sé si algún alumno está haciendo algún proyecto final ahora todas las placas, pero capaz de tener una placa así la implementamos. Y ahí era lo mismo. Lo que usemos ahora, a nivel temporal, no nos va a afectar mucho.
¿Entiendes? O sea, como digo, la velocidad que maneja es brutal, y lo que vamos a hacer va a ser esta discreta, básica y dulce. Por eso, con que hagamos una simulación, compilemos, simulemos, vemos que funciona, volcamos la placa, es suficiente a los fines en la clase. Pero bueno, este es el flujo de diseño para proyectos, por lo general. ¿Y nosotros tenemos que pasar a protobor esto o solo? O sea, No, protobor acá no existe, tienen muchos fines, no, ya lo van a ver. Esto hablamos de muy alta escala de integración. Es más, ni siquiera podemos soldar nosotros. Lo mandamos en China, nos mandan soldados. Y lo que usamos son placas de desarrollo. ¿Entiendes? O sea, ya tiene entradas, salidas vinculadas, tiene pines vinculados en entrada y salida, porque eso para la producción no puede. La tiene, o sea, nosotros somos una placa de desarrollo. como Arduino. Sí, pero esto es mucho más potente que el Arduino. Este micro es 10 veces más potente. Son cosas distintas. El Arduino es secuencial, unas megas. El lenguaje del Arduino es bastante amigable, por eso tiene tanto. Es un lenguaje C, en realidad, con el que programa. Esto va en FPGA, ¿verdad? Esto es FPGA, así se llama. Entonces, asignación de señales concurrentes en DHDL asigna valores a señales mediante expresiones. Le asignamos un valor mediante expresiones algebraicas, porque el lenguaje de ejecución de hardware. Hay 3 tipos, y estos 3 son los que vamos a ver el día lunes. Asignación de señal simple, que es lo que venimos haciendo. Yo digo, a esto le asigno tal cosa. Asignación de señal condicional y asignación de señal seleccionada. Esto es una instrucción, ya la vamos a ver, pero creo que es bastante transparente para ustedes que están acostumbrados a la programación. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a hacer el día lunes en el laboratorio. Vamos a asignar simple, condicional y seleccionar. La asignación simple es lo que venimos viendo. Tenemos la sintaxis de una señal. Ustedes, ¿qué es lo que le asignamos directamente? Por ejemplo, este circuito a QA. ¿Qué le asigno? R or T. ¿Ven? Y a V le asigno QA, a NOT, una hora exclusiva entre G y H. ¿Ven? Entonces es una descripción, una asignación simple de señales. Yo lo que veo, le asigno directamente. ¿Se entiende? Y recuerden este orden, no importa, no va a cambiar nada. Y tranquilamente podrían haberse evitado una señal intermedia, y acá le pondría AND, ROT, AND, todo eso. ¿Se entiende? Y se evita una intermedia, pero ya saben, se hace un chorizo de expresión. Y después retocar algún error es más difícil que ir siguiéndolo por bloquecitos pequeños. O sea, encarar un problema grande, pequeños problemas chiquitos, es más fácil que irnos a... O sea, idealmente al elegir SOR H también lo hubiésemos hecho una variable intermedia para que quede más... También podemos decir, acá podemos poner un QC y hacíamos QB, pero eso es asignación simple, ¿se entiende? Eso es lo importante. Es directo, yo pongo, no requiere mayor. ¿Cuál es la asignación de señal seleccionada? El ejemplo más claro es una tabla de verdad. Estamos en la instrucción with select. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la salida le asignamos, según una condición, tal valor. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver al ejemplo. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero en la tabla de verdad? Que cuando la entrada sea 0, 1, 1, o cuando sea 1, 0, 1, o cuando sea 1, 1, 0, o cuando sea 1, 1, 1, la salida toma el valor 1. ¿Se entiende? Por eso es una asignación de señal seleccionada. Yo selecciono en qué caso quiero que sea 1 la salida. O 0. Entonces yo digo, ¿cuántos 0 tiene? 3, 4. ¿Y cuánto 1 tiene? 4. Bueno, en este caso es igual. Yo puedo tomar lo que yo quiera. Yo digo, yo te voy a asignar estos valores cuando venga esta condición. Y en otro caso toma estos valores. ¿Se entiende? Como puedo tomar 1 o 0 solamente. Entonces, with select es la función que vamos a usar y dice, el ejemplo que usa es un circuito lógico con 3 entradas y cuya salida es 1 cuando haya mayoría de cantidad de 1 en las entradas. ¿Se entiende?
Entonces, ¿cómo sería la descripción? Acá pone librería porque usa un STLogic. ¿Estamos? Si hubiera usado un bit vector, no hacía falta el IEEE STLogic o 64. ¿Qué es lo que hacía la entidad? Salida, Puerto de entrada y salida. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuántas entradas tenemos acá? 13. ¿Y cuántas salidas? 1. Tranquilamente, acá, ¿qué es lo que hace el ejemplo? Declara un puerto de 3 elementos. Pero ustedes podrían haber A, B, C y B. A, B, C, B. A, B, C y B. ¿Se entiende? O sea, tranquilamente en vez de un vector, pero eso ya es totalmente diseño de ustedes. Eso lo quiero que quede claro. Como ustedes estén más cómodos, ya lo hacen. Y de vuelta, no quieren usar ese logic, quieren poner bit, ponen bit y se evitan la librería. Declaramos la entidad, 3 entradas, 3 elementos de entrada, un elemento de salida, la arquitectura, el nombre de la arquitectura, tabla de verdad de la entidad, tabla, begin, como no hay señal de internet, no ponemos nada de acá. ¿Qué dice? With A, cuando A tome tal valor, seleccionar tal cosa. Esta es la entrada. ¿Ven? Entonces, cuando A valga 0, 1, 1 o la barra vertical, es la O. Este es el teclado. Así. ¿Estamos? Y acuérdense que estos valores en binario. 0, 1, 1. O 1, 0, 1. O 1, 1, 0. Contiene mayor cantidad de 1, ¿ves? O 1, 1, 1. A la salida, entonces le asigno 1. O en other, en otro caso, poner el 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona la expresión? Podría haber asignado los 0. O en other 1. Porque en este caso sería 4, 0 y 4, 1. ¿Lo ven? Eso sería, profe, como suma producto. Bueno. Suma. Sí, la forma Claro, una forma que suma productos, pero en realidad vos qué es lo que le decís cuando toma este valor o este valor o este valor, lo podría ver como una canónica suma de productos a este caso concreto. O en other 0. O podrían haber elegido, ya saben, 000 o 001 o 010 o 100 y le asigno un 0. O en other 1. En tabla de verdad. Ella queda destinada a tabla de verdad. Sí. ¿Qué es eso de port? ¿Cómo se carga la entidad? Los puertos. Vos pones entity, nombre is port, paréntesis, y abre paréntesis y cierra paréntesis. Y dentro de port declaras todo. Cuando voy a instancias y traes otro elemento que se llama port map también. Eso lo vamos a ver más adelante, que viene acá abajo. El port son los puertos internos, los puertos externos que vos vas a usar en tu arquitectura que estás declarando. ¿Se entiende? Entonces vos pones port, paréntesis, y cierro paréntesis al final, ¿no? Si yo hubiera tenido más declaraciones acá en la parte de entidad, un C que sea un 2 puntos bit, punto y coma, voy poniendo todas las entradas y salidas con punto y coma, o, bueno, acá, por lo general ya saben, en modo usamos entrada y salida, in y out. No ponemos ni out o bajo por lo general. Pero bueno, problema más complejo quizás lo necesito. Y acuérdate, abre con paréntesis, cierra con paréntesis. Y el último puerto no lleva punto y coma. Es un error común de sintaxis. Todos llevan punto y coma al final, menos el último que es paréntesis punto y coma. ¿Se entiende? Es un error común, pero te va a dar el compilador error. Es un error de compilación, no está declarando tal cosa. Y cuando va a la línea, ves que tenés un punto y coma ahí. Profe, cada uno de esos líneas es un puerto del coso físico, ¿verdad? El FPGA. Claro, que después vos le vas a asignar. Claro. Porque vos, ¿qué es lo que haces? Vos compilas y te lo reduce y te va a decir, yo estoy usando tanta entrada y tanta salida. Entonces vos al FPGA va a decir, yo quiero que el pin 34 sea la entrada esta. Entonces vos le vas a asignar, por eso vos programás hard. ¿Entendés? Distinto el otro. El Arduino o los PIC ya tienen
una asignación específica de cuál es tu pin de entrada y salida. Vos acá le asignás. No todos los puertos son iguales hasta que yo los Que declare. vos lo declarás. Ok. Pero vos después tenés que asignar. Porque si no te va a asignar, vos tenés que ver dónde lo vas a conectar. ¿Entendés? ¿Se entiende, Paul? Dentro de la sintaxis de la entidad. Así como de la arquitectura del beginner. O sea que todo lo que está dentro del beginner es lo que va dentro del cuerpo de la arquitectura. Salvo las señales intermedias que están afuera y las variables que decíamos son de ejecución instantánea y van dentro del beginner. Pero cuando se va, se pierde. La señal sí, la podés usar dentro de otras arquitecturas, de otros beginners. Bien, y esta es la asignación de señal condicional. ¿Qué es lo que hace el else? Yo digo, cuando se cumpla tal condición, asigname tal valor. Yo antes decía, cuando la entrada tome tal valor, asigname tal elemento a la salida. Ahora yo quiero condiciones de salida. Entonces, un ejemplo, supongamos una unidad lógica. Que dice, cuando yo tenga dos entradas de control, C0 y C1, cuando valgan 0, 0, yo quiero que la operación que tome las entradas, las variables de entrada, sea una OR. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a tener los diagramas que tenga dos entradas de control, C0 y C1. Que según el valor que toman estas entradas de control, sea la operación que van a hacer A y B. Si las dos valen 0, que haga una OR. Si vale 0, 1, que haga una AND, 1, 0, una OR, y 1, 1, una XOR. ¿Se entiende? Entonces, según los valores que yo tome acá, va a tener la salida que va a tener en base a las entradas. Acá va cambiando, yo puedo tener 0, 0. Si este es 0, 0, va a ser una AND, una OR. Si este es 0, 1, va a ser una operación AND, la OR exclusiva, la X no. Y eso ya está predefinido. Eso es lo que vos vas a diseñar. No, pero digamos, la inclusión esa de que si es 0, 0 es una OR, si es 0. Eso ya viene en el programa. No, vos lo vas a programar. Ah. Por eso te digo, yo puedo cambiar. Y digamos, claro. Yo quiero que mi circuito, o sea, lo que me están pidiendo es eso, el salvar. Y yo le implemento eso. Bien, ¿y cómo lo asignamos? La entidad es exactamente igual. Bueno, acá le llama A y B, si ustedes ven, como bit. Y a la entrada de control le ponen como un vector de dos elementos. ¿Ven? C0 y C1. Y la salida, bueno, es Y. Este es Y. AB lo pone como bit y esto lo pone un vector de dos elementos. Entonces, la parte declarativa usa, ya sabe, la librería por logic. El puerto pone 2 bits de entrada, un vector de 2 elementos de entrada y una salida. En el puerto. Y vean que todos llevan punto y coma menos el último. Y no importa el orden, acá tampoco, ¿no? Porque es concurrente, entonces pueden poner I, pueden poner como quieran. Y ya saben, mayúscula y minúscula tampoco importa. Pueden ir alternando, están aburridos con el sistema de minúscula. Pueden hacer quieran. Entonces, la arquitectura, el nombre de la arquitectura de la entidad condicional. Empieza con el begin y dice, ahí le asigno A OR B. Cuando la entrada sea 0, 0 de control. Ahí le asigno A and B. Cuando la entrada de control sea 0, 1. Else. ¿Y ustedes con el else? Dando las condiciones. Else. A, X NOR B cuando sea 1, 1. ¿Ven? Entonces, la condición es esta. Y yo le asigno un valor lógico ahí. Estamos entonces, cuando se cumpla esta condición, yo le hacer una OR entre A y B. Y ese va a ser el valor que va a tomar mi salida. Que mi salida es un bit. ¿Se entiende?
Acá yo lo declaro con comillas dobles porque es un vector. Si hubiera sido un bit, es comillas simple. ¿Me entienden? Si yo en vez de tener C0 y C1 hubiera tenido 6 y quiero hacer una AND, una OR nomás, yo hubiera dicho A, OR B, when, C igual, comillas simple, 0. Yo podría poner, en vez de armar el vector, poner C0 y C1 in También, y poner C0 entre una comillas, digamos. también lo puedo poner. Por eso ya es como ustedes lo quieran asignar. ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Les gustó el programita? Bueno, eso no. Está bueno, ya ven cuando lo incremente, está mejor. Gracias.